Hola, soy Cecilia Cañedo Flores, soy de la licenciatura en Historia, voy en el octavo semestre, bueno, voy a pasar a noveno, y me costó un poco de trabajo hacer esta actividad por lo mismo de que no estudié una licenciatura en diseño, entonces no estaba segura de cómo plantear una propuesta desde esa disciplina. Sin embargo, pues hice una propuesta que creo que sería muy fácil de implementar en el estado que escogí, que es Oaxaca, con la comunidad zapoteca de la región de San Jerónimo, Tlacochahuaya. Y bueno, esta propuesta es la clarificación del agua mediante deshidratación de lodos residuales para purificar el agua de esa comunidad. Y pues hice toda una investigación para entender en qué consistía esto, y aunque no es un proyecto nuevo, sí es un proyecto que hace mucha falta implementar en México, en especial en Oaxaca, ya que hasta la actualidad hay una sola planta de agua que utiliza este método de decantación del agua para que se pueda utilizar una vez que es contaminada. Y bueno, pasando un poco a hablar de los pueblos indígenas que hay en Oaxaca, Oaxaca es un estado que cuenta con una población de 4.132 millones, lo cual es enorme. Su ciudad más poblada es Oaxaca de Juárez y cuenta con 65 grupos étnicos en total, de los cuales 17 de estos grupos son pueblos indígenas. Aquí tengo una lista que se ve en pantalla de todos los pueblos que hay y señalo a los zapotecos porque son los que seleccioné. Pasando a hablar ahora sí de los zapotecas en específico, estos se ubican principalmente en las áreas del Istmo, de los valles centrales, de la Sierra del Norte y la Sierra Sur. En la esquina inferior derecha hay un mapa para que puedan ubicarlos. Y bueno, cuenta con una población de 800,000 personas. Esta es una estadística que se sacó en 2021, que hablan la lengua zapoteca del grupo otomangue, tronco savisa, y es importante señalar esto porque los zapotecas no solo cuentan con una gran diversidad cultural, sino también una gran diversidad lingüística, ya que hay más de 14 variantes. Y pues el territorio zapoteco en Oaxaca es también de los más antiguos en México, tiene más de 2.500 años de antigüedad. Sin embargo, también se extiende a otros estados, como serían Veracruz y aquellos colindantes con Oaxaca, como Michoacán y Guerrero. Es una población emblemática en el estado de Oaxaca y en el país, no solo por ser la más numerosa del estado de Oaxaca, al grado de que tiene pues la cantidad de variantes que ya mencioné, que son 14, sino porque además, junto con la cultura maya, estas dos fueron de las pocas que durante la época precolombina desarrollaron su propio método de escritura. Y también, entre otros de los desarrollos más importantes de la comunidad zapoteca, se encuentra la zona arqueológica de Montalbán, que también se encuentra aquí una imagen al medio, y le ha sido atribuida numerosas veces. En general, como decía, la riqueza cultural zapoteca es muy intensa, muy extensa, ya que también se ha mezclado con otras culturas de la zona. Por este motivo, sus rasgos culturales, sobre todo en la zona de la Sierra Sur, son difíciles de identificar, pero sí podemos identificar, por ejemplo, la religiosidad, que es politeísta y dual más que nada, lo cual significa que hay dos dioses principales. Los zapotecas se suelen mantener alejados de la sociedad urbana precisamente para esta supervivencia, y únicamente acuden a centros metropolitanos para insertarse en el mercado interno, es decir, vender sus cosechas, ¿no?, que giran sobre todo en torno al maíz. Y pues este apego a sus raíces territoriales es también de suma importancia y parte de las consideraciones que se tuvieron para la propuesta que voy a plantear. En cuanto al modo de vida, de forma muy general, ellos viven más que nada en casas de palma o de lámina en los últimos años, que son pintadas con colores vivos. La que puse de ejemplo es de un color cobrizo. Y bueno, como mencioné, viven en aislamiento territorial. Su vestido regional es el que se muestra, la tehuana. Y bueno, desde la década de 1980, debido a la explotación de sus recursos que ha complicado el modo de vida, ha habido una migración masiva de indígenas zapotecos a Estados Unidos. Afortunadamente, se dice que quienes han podido vivir allá han mantenido sus tradiciones y las han incluso extendido, pero pues en primer lugar es que se dé esta migración por explotación de recursos o por falta de ellos, pues es una tragedia de cualquier modo, ¿no? Y un poco por aquí va la propuesta. Bueno, el problema del agua, que es el problema a solucionar. En Oaxaca se encuentran
todos los ríos que se ven aquí, el río Pánuco, el río Balsas, el río Atoyac Verde, el río Papaguayo, el río Ometepec, entre otros ríos costeros, y el río Tehuantepec. El río Atoyac, que es uno de los que la población zapoteca más aprovecha actualmente, y sobre todo desde el 2016 se encuentra, o al menos desde el 2016 empezaron las denuncias fuertes sobre esta situación. Hay una situación pues de crisis, ¿no? Es una situación crítica definitivamente, de reducción del nivel de agua, de deforestación en las orillas, de contaminación de aguas negras por su paso en la ciudad y también pues por actividad industrial. Y en los últimos años la gentrificación en Oaxaca ha aumentado exponencialmente, lo cual solo implica una mayor cantidad de paso de aguas negras y de aguas residuales que luego estas comunidades indígenas, sobre todo la zapoteca, tienen que utilizar para satisfacer sus necesidades básicas. La zona de San Jerónimo, que es la que escogí, en la que se encuentran varios zapotecas asentados de la Sierra Sur, precisamente utiliza esta agua para beber y para satisfacer sus necesidades. La industria minera también ha jugado un papel muy destacado en la contaminación del agua de la zona, porque pues, ha aumentado la explotación de los recursos mineros como el oro, y esto solo hace que aumente la presencia de cromo, aluminio, bario, hierro, manganeso y plomo en estas aguas residuales que resultan del paso por la ciudad y de la actividad industrial, sobre todo la minera, que además supera las cantidades permitidas legalmente por la Comisión Nacional del Agua, es decir, la CONAGUA. La presencia de estos químicos en el agua es más de la permitida por esta asociación. En cuanto a la fauna de la zona, pues esta ha sufrido mutaciones genotípicas como falta de ojos y colas en peces, solo por mencionar una, y por supuesto no me voy a saltar mencionar las afectaciones a la salud de la gente, ¿no? Que como ya mencioné, la bebe, limpia sus cosas con ella, incluso es utilizada para producir sus textiles, entre otros artefactos de uso cotidiano. Y pues esto ha derivado en crisis de hepatitis, crisis del sistema respiratorio, del sistema intestinal y digestivo, entre otras graves afectaciones a la salud. Esta gráfica que se ve es una gráfica relativa a los casos de hepatitis presentados solo a principios del 2019, en la primera mitad del 2019, y solo en el caso de hepatitis. Es decir, si sumamos pues la cantidad de enfermos que hay por otras enfermedades, pues es muy alta. Y pues el 90% de estos afectados son niños, pero también esta condición del agua pone en alto riesgo a mujeres embarazadas y personas de la tercera edad, sin exentar, por supuesto, a la población completa. Es una situación de alerta roja desde el 2016, como ya mencioné, y ha estado acompañada de múltiples denuncias de la comunidad que muy rara vez han sido escuchadas. Entonces, pues por aquí va la propuesta de diseño industrial que se me ocurrió implementar, o más que nada promover en el estado de Oaxaca y cerca del pueblo de San Jerónimo, para que la comunidad que aprovecha el río Atoyac no se vea tan afectada, o al menos reducir la afectación. Ahora, nada más como una aclaración, me es difícil pensar en un diseño, en una propuesta de diseño que sea que sea sustentable en términos de lo que representa sustentabilidad para la comunidad, ¿no? Creo que aquí la línea entre colonizaje y ayuda es un poco borrosa, entonces habría que tener mucho cuidado. Lo que considero que habría que hacer es más que intervenir en los procesos culturales, rituales y costumbres que ya tiene esta comunidad, es más bien tratar de reducir el efecto que lo que las comunidades urbanas e industriales han hecho, pues que se revierta en lo posible, ¿no? Tratar de compensarlo, más que intervenir en la comunidad como tal. Entonces, pues habiendo aclarado esto, la propuesta es de deshidratación de lodos y de clarificación del agua por medio de esta deshidratación. Este es un proyecto verde en el sentido de que es un proyecto que se da incluso, más bien es un proceso que se da de forma natural. Sin embargo, la propuesta sería intervenir de manera artificial para que ocurra con más frecuencia o con mayor rapidez este mismo efecto de decantación que se da de manera normal en la naturaleza. La imagen que se ve a la derecha es precisamente un ejemplo de cómo se ve el piso que hace este proceso por sí solo, ¿no? ¿En qué consiste? Pues en la construcción de lechos de secado junto a las plantas de tratamiento de agua. En un momento explico un poco más esto y les muestro una imagen de qué es un lecho de secado de lodos. Esto implica una decantación de sólidos, es decir, limpiar el agua de estos sólidos lo más posible,
filtrar dicha agua y recuperar aproximadamente el 80%, que es lo que se recupera solo con el método de drenaje. Lo especifico esto porque los lechos de secado también tienen otros métodos como de evaporación, entre otros, pero el de drenaje es el que yo rescaté. Bueno, explicando ahora sí qué es un lecho de secado de lodos, adelanto nada más una imagen para que se den una idea y ya regreso a la diapositiva. Lo que necesita para construirse es humedad, temperatura y pluviosidad, los cuales son factores climáticos que se dan muy óptimamente en Oaxaca, entonces su viabilidad es bastante alta, sobre todo para el estado de Oaxaca, como mencioné, y en la zona de la Sierra Sur, que es donde se encuentra San Jerónimo, ¿no? Estos son nada más requisitos que tiene para su construcción, entonces se podría hacer. Sin embargo, hay que considerar ciertas limitaciones, como sería que los sedimentos que contengan los lodos a limpiar tienen que ser semisólidos, es decir, solo pueden provenir de desechos domésticos, industriales o urbanos, aunque suene como que es muy amplia entonces la cantidad de lodos que se pueden limpiar. En realidad sí es una limitación porque cualquier otro tipo de sólido que esté fresco, de lodo que esté fresco, no podría limpiarse, al menos no mediante este método. Cada lecho de secado tiene una capacidad para únicamente 200 kilogramos de lodo al año, entonces pues habría que considerar que aunque es un extra al proceso natural de limpieza de lodos, pues no lo reemplaza, ¿no? El proceso puede llegar a tomar semanas, dependiendo de las condiciones climáticas, y bueno, las capas de grava y arena que debe incluir, que ahorita muestro cómo es que las incluye, deben ser renovadas con cierta periodicidad, entonces sí se tiene que considerar el uso de este material. Y por otro lado, si los lodos se humedecen por lluvia, es decir, si no cuentan con un techo que los proteja, el proceso aumenta su duración porque hay que secar estos lodos primero para después decantarlos, y que pues el proceso no incluye una destrucción de patógenos, entonces no es automáticamente bebible el agua que se recupere, sino que todavía tiene que ser tratada. Por esto propongo, y usualmente es así como se utiliza, sobre todo en países como Colombia, que ya han implementado mucho este método, por eso tiene que ser construida junto a plantas de tratamiento de agua. Y bueno, pasando ahora sí, y se me está acabando el tiempo, perdón, el diagrama, los materiales a utilizar son concreto, tuberías de entrada y salida, un deflector, que es lo que en el diagrama se ve señalado como una losa, 3 capas de 10 a 15 centímetros totales creadas por grava y arena, y tubos porosos que funcionen también como de manera interna para permitir el paso del agua, ¿no? En el diagrama se puede ver cómo estos lodos que entran van siendo decantados a través de estas capas de grava y arena hasta quedar limpios de sólidos o semisólidos y quedar el agua pues precisamente un poco más limpia, ¿no? Lo que sería decantada. Sin embargo, repito que todavía no sería vivible, todavía tendría que ser tratada en la planta de agua potable. Y bueno, estos materiales, como pueden ver, son sencillos y por lo mismo la viabilidad es muy alta, ¿no? Económicamente es posible, se pueden sostener y además no es tan complicado de construir y no implica una deforestación masiva ni nada. O sea, sí podría hacerse sin producir mayores afectaciones. Y pues ya únicamente para concluir, la ubicación de este proyecto para satisfacer al pueblo de San Jerónimo Tlacochahuaya, bueno, aquí en el mapa, donde se ve el símbolo de ubicación, ese es el pueblo de San Jerónimo, y donde está el círculo es donde se encuentra la planta de agua potable más cercana. Hay varias en Oaxaca, sin embargo, esta es la más cercana y la que, por lo tanto, permitiría más como el paso más bien llevar el agua, ¿no? Ya tratada después en la planta. Se ubica en la calle Tierra Negra, esquina con Boca del Palo, no tiene número, y bueno, está en San Sebastián de Tula, Oaxaca. Únicamente para terminar, cabe señalar que esta es una propuesta que no debería quedarse únicamente para el pueblo de San Jerónimo, sino también para el pueblo de San José del Progreso y de Santa Lucía, que también es poblado por indígenas zapotecos y que también se ha visto afectados del mismo modo que la comunidad de San Jerónimo por la contaminación del agua del río Atoyac. Y también se encuentran cercanos a la planta de agua potable. Entonces, aunque ahorita señalé únicamente la propuesta para este pueblo en específico, en realidad tendría que extrapolarse a otros pueblos. Y pues ya, les dejo unas referencias que utilicé y eso sería todo.